Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, el versículo número 30. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar y gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias, Padre, por su presencia bendita. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Padre, estamos agradecidos por los amigos y amigas que nos acompañan, también por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar de la tierra. En esta hora queremos pedirle, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un hombre, Señor, que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, habilítenos, prepárenos para comprender su verdad y que su palabra nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Guíenos, Dios, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos hablado de que la serie Transformados por su Espíritu es sumamente extensa e interesante. Y decíamos que la clave de la serie es la palabra arrepentimiento. Todo el ministerio bíblico, todo el ministerio de Jesús y los apóstoles es lograr que los seres humanos sean arrepentidos. Porque si la persona no es arrepentida, no puede entrar en el reino de los cielos. La idea del arrepentimiento es restaurar en el hombre la imagen de Dios. El propósito divino es que el hombre sea capaz, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, de hacer y lograr, por la gracia y el poder de Dios, el propósito de reflejar la belleza y la santidad de Dios. De hecho, cuando usted lee Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿qué es lo que dice Pedro? Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. Dice ahora, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La idea de anunciar las virtudes es sinónimo de decir, para que anunciéis las características, los perfiles, los atributos, las bellezas, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Génesis 1, 26 y 27, dice la Biblia, que los hizo a su imagen y semejanza, que los hizo varón y hembra. La idea de imagen y semejanza es que son hijos de Dios, es que reflejan la gloria de Dios, es que manifiestan la belleza de la santidad de Dios. Cuando el pecado entró, desapareció el reflejo de la gloria de Dios de Adán y Eva. Por eso, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes de pecar, estaban instituidos en la gloria de Dios, reflejaban la gloria de Dios. Cuando Cristo viene para restaurar en el hombre el derecho de reflejar la gloria de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Aunque el hombre pecó, Dios no lo abandonó. Aunque el hombre cayó, Dios no lo rechazó. Aunque el hombre se alejó, Dios no se fue. Dios buscó al hombre, Adán, ¿dónde estás tú? Y él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Dios hace un juicio investigador, pone todas las cosas en claro y entonces le dice, ok, ustedes pecaron, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Génesis 3:15, voy a resolver el problema. Yo voy a cargar con la muerte para que ustedes carguen con mi vida. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios siempre ha buscado al pecador. Dios nunca se ha rendido, ni se rendirá. Y luchará hasta el último momento para que cada pecador pueda regresar a la casa del Padre. Lamentablemente,
los hombres no quieren creerle a Dios. Y precisamente ese es el estudio que tenemos que hacer acerca de cómo los judíos en la época de Jesús se hicieron incrédulos y no quisieron creerle a Dios. Decíamos en el tema anterior que Jesucristo puso su casa en Capernaum, a la orilla del lago de Galilea. Toda la provincia de Galilea era del territorio del Señor Jesús, por eso se llamaban el Galileo. Y él dice en San Mateo capítulo 11, vamos rapidito, comencemos allí. Hay mucho que decir esta noche, a ver cuánto podemos llegar. San Mateo capítulo 11, ponga cuidado porque el mensaje de Jesús con los judíos tiene mucha significación y también tiene grandes lecciones para usted y para mí. San Mateo capítulo 11, versículo 20, dice el apóstol Mateo, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían, ¿qué cosa? No se habían arrepentido. ¿Cuál es el pensamiento de Mateo? Jesús comenzó a reconvenirle, comenzó a reprenderle a esas ciudades donde él había hecho muchos milagros porque no habían cambiado su forma de pensar. Hemos dicho que arrepentimiento significa cambio de la mente, significa cambio de los patrones de pensamiento, cambio de las estructuras mentales. No se concibe que una persona sea cristiana y no tenga la mente de Cristo. No se concibe que un cristiano no tenga un cambio en su mente. La mente humana carnal, Romanos 8:7, dice la Biblia, porque la mente carnal no se somete, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El humano recibe, 1 de Pedro 1:23, por la palabra de Dios, una simiente que viene de lo alto. Recibe la mente de Cristo como un regalo, como un don de Dios. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Habla de renacido, de renacer, de nacer de nuevo. Cristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento lo produce el Espíritu de Dios. Ese nuevo nacimiento es un regalo de Dios. Dios ha preparado todo para que todo ocurra en la vida del cristiano que confía en Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? La salvación es de Jehová. Quien produce la salvación es Dios. Quien compró el derecho a la salvación fue Dios. Quien pagó el precio de la salvación fue Dios. Quien se hizo salvación fue el mismo Dios. No es un asunto suyo, es un asunto de Dios. El asunto suyo es creerle a Dios, porque al que cree, todo le es posible. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hasta la obediencia es un regalo de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dijo, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra naturaleza humana fue tan dañada por el pecado que no puede producir nada que sirva, nada que sea bueno. Lo bueno que se produce en nosotros lo produce Dios. Y entonces en Cristo, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo parte de Dios y todo regresa a Dios. Y la gloria es para Dios. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Quién es el punto de partida? Dios. ¿Quién es el punto de llegada? Dios. ¿Quién es el centro de todo? Dios. Todo por la gracia de Dios. Todo por el amor de Dios. Todo por la misericordia de Dios. Si entendemos esto, entonces nuestra vida se ve grandemente bendecida o beneficiada. Capítulo 11, San Mateo, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y ahora dice Jesús, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Hay una lista de milagros hechos en Capernaum que quisiéramos presentar solo como referencia, para que usted tenga una idea de qué es lo que está diciendo Mateo y qué es lo que está diciendo Jesús. Vamos a ponerlo bien claro, bien claro. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo viene a la tierra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En Isaías 7:14 dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Nació Cristo, nació el niñito de Belén? ¿Nació o no nació? San Juan escribe el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. 5 libros solamente para decir que Cristo es un ser divino, que Cristo es Dios. Y cuando comienza el Evangelio según San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el que estaba naciendo en el pesebre de María? El creador del universo, el dueño y señor de todo lo que existe. Estaba naciendo como un bebé para decirle al universo que ese es el sentir de Dios, que ese es el perfil de Dios, que ese es el sentimiento, esa es la persona de Dios, que así es Dios. Se hace un hombre, se hace una criatura, viene a la tierra como un ser humano para pagar el precio del pecado, para resolver el problema del pecado. En el niñito de Belén, el universo entendió y conoció a Dios. Y es importante conocer y entender quién es Jesús. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15 en adelante dice que Él fue el que creó las cosas que se dan en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Que Él es el creador y sustentador de todo. Mi pregunta para usted, entonces, ¿somos importantes o no somos importantes? ¿Quién fue el que dio su vida por mí? No fue un ángel, no fue un profeta, no fue un hombre santo. Fue Dios que se hizo hombre para pagar el precio de mi pecado con su vida y con su sangre. Entonces yo no soy cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Y si han pagado un precio tan alto por usted y tan alto por mí, entonces usted tiene valor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, esa persona llamada Jesús, esa persona que es Dios con nosotros, ese niño que nació de una virgen, ese Emmanuel, Isaías 9:6 dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, viene a la tierra y escoge para vivir una ciudad, la ciudad de Capernaum. Yo le pregunto, si Dios vive en esa ciudad y hace milagros en esa ciudad, ¿es una ciudad bendecida, sí o no? ¿Sí o no? Pues le digo que hoy lo que hay son 2 ruinas en lo que era la ciudad de Capernaum. Eso quedó completamente arrasado. Esa ciudad no entendió que Dios vivió en ella. Y en el tiempo que Cristo vivía ahí, era un centro comercial y el cruce de caminos para diferentes partes de todo el mundo conocido. Para Europa, para abajo, para Alejandría, Egipto y toda esa zona, para Damasco, para toda la zona del Mediterráneo también. Era un centro donde cruzaban las personas y Cristo se ubicó en esa ciudad precisamente para que todo el que pasara por allí conociera de Él y del Evangelio y lo llevara hasta lo más recóndito de la tierra. Sin embargo, los que vivieron en esa ciudad no entendieron quién era ese Jesús. Recuerde que dijimos que en esa ciudad llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Andrés y llamó también a Jacobo, a Santiago. Y de allí comenzó a trabajar y a difundir. Pero mire ahora una serie de milagros que hizo en la ciudad y los judíos no quisieron creerle. ¿Estamos listos? Lindo sería leerlo todo, pero no tenemos tiempo para leerlo todo. San Lucas capítulo 6, vamos rapidito. Veamos las evidencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo durante esta semana? Déjeme explicarle. Estamos presentando las evidencias que explican, que demuestran que Dios está interesado en salvarle a usted y salvarme a mí. Aquí están las evidencias de lo que Dios ha hecho. San Lucas, capítulo 6, versículo número 17. ¿Cómo dice el verso 17? Y descendió con ellos, ¿y qué cosa? Y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. ¿Y qué dice ahora?
y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba ¿a cuántos? A todos. ¿De dónde vino la gente? De cada rincón. ¿Lo sanó o no lo sanó? A ver, ¿sí o no? Si vinieron a él, ¿a dónde vinieron? A Capernaum. Número 1. Número 2. San Juan capítulo 4, versículo 46 al 54, nos presenta la historia de un hombre noble a quien Cristo le sanó su hijo. San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, Cristo sana el siervo del centurión. San Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26, Jesús sana a la hija de Jairo. ¿Ustedes recuerdan a Jesús cuando venía? ¿Se acuerdan la experiencia de Cristo con el hombre, el endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Gadara era una de las 10 ciudades que estaban alrededor del lago. Cuando Cristo regresa de sanar al endemoniado gadareno, se encuentra con Jairo y Jairo le dice, mi hija está enferma, ven para que la sane. Cuando va camino a la casa de Jairo, en el camino se encuentra con una mujer que tiene flujo de sangre. Y hacía 12 años había gastado todo lo que tenía y se estaba muriendo. La mujer dijo, si yo lo toco, me sano. La mujer se lanzó a la multitud y logró tocarlo y se sanó. Cristo le preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro le dice, ¿cómo que quién te ha tocado si todo el mundo te empuja de un lado y del otro? Dice, no. Alguien me tocó porque yo sentí que de mí salió poder. La mujer le dijo, yo fui, Señor. Le dijo, hija, ven en paz, tu fe te ha hecho salva. La gente se dio cuenta del milagro. Cuando llega a la casa de Jairo, entonces descubre que la niña se había muerto. ¿La resucitó o no la resucitó? ¿Es otro milagro o no es otro milagro? ¿Sí o no? Entonces, Cristo está haciendo milagro en una misma ciudad para que la gente de la ciudad sepa quién es Él. Por eso dice, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín. Y también dice, ay de ti, Capernaum. En otras palabras, a ustedes, por yo vivir aquí, las levanté hasta el cielo. Si Jesús vive en esa ciudad, ¿quién está viviendo en esa ciudad? Dios está viviendo en esa ciudad, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Me gusta la Biblia porque no deja lugar a dudas. San Mateo capítulo 9, mire otro milagro, versículo 1 en adelante. Mateo 9, 1 en adelante. Estas son las evidencias por lo que al final debemos terminar con una nota alta y dolorosa. San Mateo capítulo 9. Y usted no me puede decir que esto no es así porque aquí están las evidencias. Versículo 1. ¿Cómo dice el verso 1? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino. ¿A dónde vino? ¿A dónde dice que vino? A su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Capernaum. Y al llegar a la ciudad comienza a predicar. Y está predicando en una casa y la casa se llena de gente. 4 personas traen un paralítico y para poder bajarlo, ¿por dónde lo bajan? Por el techo de la casa. Rompen el techo, bajan el paralítico, se lo ponen enfrente y Cristo lo mira y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los escribas y los fariseos dicen, ¿quién es este que perdona pecado? Es una blasfemia. Entonces Cristo lo mira, Cristo sabe los pensamientos de todo el mundo, sabe hasta lo que usted está pensando en este momento. Y entonces le dice a los, ustedes se molestaron porque le dije a él, tus pecados te son perdonados. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, a ti te digo, levántate, toma la camilla y vete para tu casa. ¿Los curó o no lo curó? ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Dónde estaba Cristo en ese momento? En su ciudad, en la ciudad de Capernaum. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cuide usted el virus de la incredulidad. Ya veremos en un momento cómo el virus de la incredulidad es una cosa del diablo. ¿Esta gente vieron milagros y maravillas o no las vieron? Un poquito más. Un poquito más. San Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28 nos habla de un endemoniado que Cristo sanó en la sinagoga. San Lucas capítulo 8, versículo 26 al 40 nos habla del endemoniado gadareno a la orilla del lago. San Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26 nos habla de un hombre ciego que Cristo sanó en Betsaida. Y San Marcos capítulo 8, versículo 14 al 17 nos habla de cómo Cristo sanó la suegra de Pedro. Todos estos milagros en el mismo lugar. Así que los judíos que vivían en ese lugar tenían el santo privilegio de vivir en una ciudad donde vivía el mismo Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Me gusta cómo Pablo describe a Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 8. Vamos rapidito. Hebreos 1, 5 al 8. Y mire cómo termina diciendo el apóstol Pablo acerca de quién es Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y dice ahora el apóstol Pablo, más del Hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le llama a Cristo? Le llama Dios. Así que en Capernaum estaba viviendo Dios. Caminaba por sus calles, comía con ellos, se reunía con ellos. Le dice Felipe a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué eso es tan importante? La salvación no es una lotería. La salvación está segura, asegurada y garantizada en Cristo Jesús. La salvación tiene como garantía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando usted se entrega a Jesús, no es una posibilidad de salvación, es una seguridad de salvación. Por eso el libro de Romanos, capítulo 6, 7 y 8, habla de la seguridad y la certeza de la salvación. Para Dios y en la mente de Dios no hay una lotería. Dios asegura la salvación en Cristo Jesús. Y usted necesita tener las evidencias y comprender la realidad, la verdad y las pruebas que Dios tiene para que usted esté seguro y asegurado que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y ese es el punto central. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, el demonio de la incredulidad engañó a esta gente. Cuando usted estudia, descubre que hasta el Sermón del Monte fue presentado en aquella zona. Y ahora vamos al corazón de la presentación del tema. Pregunta número 1. ¿Le creyeron a Jesús? No. ¿Aceptaron los milagros de Jesús? No. ¿Condenaron a Jesús? Sí. ¿Rechazaron a Jesús? Sí. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Le hicieron la vida imposible? Sí. Inclusive hay un par de incidentes que quisiera presentarles antes de entrar en los detalles. Mire por ejemplo San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13 versículos 54 al 58. Mire cuán grave era la cosa. Y si esto le pasó a los judíos, querido, tenga cuidado. Mateo capítulo 13, versículo 54. ¿Cómo dice el 54? Oiga lo que ocurrió. Verso 54. Y venido a su tierra, ¿a qué tierra vino? A Capernaum. Y venido a su tierra, ¿qué sigue diciendo? Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Y qué dice ahora? Y no hizo allí muchos milagros a causa de, ¿qué dice? De la incredulidad de ellos. Yo le hago una pregunta, ¿se crió ahí o no se crió ahí? ¿Sí o no? ¿Conocían a su papá y a su mamá, sí o no? ¿A sus hermanos y a sus hermanas, sí o no? ¿Cómo se explica que un sitio donde Dios se crió, donde Dios creció, donde Dios se desarrolló, la gente no le crea? El demonio de la incredulidad. ¿Sabían quién era él, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo vieron crecer, sí o no?
¿Cómo es posible que usted ve por 30 y tantos años a este muchacho que crece, que no es común ni corriente, y usted no le crea? ¿Se imagina lo que es ver a Dios caminando por la tierra? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende? Nosotros estamos a 2000 años de distancia, pero ellos estaban ahí. Vean el muchacho ayudando a su papá en la carpintería. ¿No es este el hijo del carpintero? Algún vecino venía con la mecedora dañada o una silla o lo que fuere. Óyeme, Jesús, ¿me le puede clavar un clavo aquí? Sí, sí, cómo no. ¿Y quién era ese carpintero? El creador del universo, el todopoderoso Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ni así le creyeron. San Juan capítulo 6. Tenga cuidado, querido, en decirle no a Jesús. Tenga cuidado. Estas son las evidencias. San Juan capítulo 6, versículo 63. Miren el grito de Jesús. San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Qué dice el verso 63? Leamos hasta el 69. Dice Jesús: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ¿qué dice la Biblia? Muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está pasando en el capítulo 6? ¿Recuerdan ustedes el milagro de los panes y los peces? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Al día siguiente de los milagros de los panes y los peces, esta gente vino otra vez y Jesucristo lo enfrentó y le dijo: ustedes vinieron por los panes y los peces. Le fue de frente. No que Moisés no dio el pan del cielo. En ningún pan del cielo, el pan del cielo descendió. Yo soy el pan del cielo y se acabó el problema. ¿Aceptaron a Cristo? No, se fueron. Lo rechazaron. ¿Con quién estaban hablando? Con Emmanuel, con Dios con nosotros. Y yo le hago una pregunta a usted: si eso fue esa gente que el demonio de la incredulidad lo engañó, ¿qué no estará haciendo el demonio de la incredulidad con usted ahora, hoy en día? Si esa gente que lo vieron, hablaron con él, discutieron con él, lo rechazaron, ¿qué no estará pasando en la mente suya hoy día? ¿Se entiende, querido, lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguro que se entiende? San Juan capítulo 7, versículo 1. Vamos rapidito porque tenemos que empezar a aterrizar. San Juan 7, 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Recuerde que la provincia de Galilea tenía Corazín, Betsaida, Capernaum, Caná y otras ciudades. Pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pregunto, ¿no decía en el versículo anterior que en Judea lo querían matar? ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Y qué le están diciendo sus hermanos? Vete a Judea. ¿Qué es lo que le están diciendo? Ve para que te arranquen la cabeza. ¿Los hermanos conocían que Cristo era el Hijo de Dios? ¿Los hermanos lo sabían? ¿Los hermanos lo sabían? No. ¿Aceptaron los hermanos de Cristo como el Mesías? No. ¿Se criaron con Él? Sí. ¿Lo vieron crecer? Sí. ¿Comían con Él? Sí. ¿Vivían con Él? Sí. ¿Cómo es posible que en su propia casa viva Dios y usted no lo conozca? El demonio de la incredulidad. Déjeme hacerle dos preguntas peligrosas. Pregunta número 1. ¿No se ha dado cuenta que muchas y de mil maneras diferentes Dios le ha mostrado a usted que tiene que tomar una decisión para entregarse a Jesús y usted todavía lo está pensando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El demonio de la incredulidad. Número 2, ¿no se ha dado cuenta que usted dice llamarse cristiano y está con un relajo espiritual que da vuelta, vuelta, vuelta y no crece?
¿Sí o no? ¿Sí o no? Los mismos pecados, las mismas malas mañas, las mismas malas costumbres, y usted no la quiere soltar. Amistades que no le convienen y usted sigue con esa misma gente. Y su vida no crece, no se desarrolla. El demonio de la incredulidad. ¿Es así o no es así? ¿Usted sabe lo que es comer en la misma mesa con Dios y no conocerlo? Jugar. Así. ¿Verdad que me entienden, por favor? Los hermanos le están diciendo, vete a Judea. En otra palabra, ve para que te maten. Mire si lo querían tanto. Es más, ¿han leído un libro en la Biblia que se llama Santiago? ¿Lo han leído o no han leído? Ese tipo, Santiago, era hermano de Jesucristo. ¿Han leído un libro que se llama Judas? Ese Judas era hermano de Jesucristo. ¿Y quiere que le diga un secreto? Nunca fueron discípulos de Jesús. Después que Jesús se fue al cielo, fue que se entregaron a Él. ¿Y sabe por qué Santiago se entregó a Jesús? 1 Corintios capítulo 15. Porque Cristo se le reveló, se le manifestó después que Jesús se fue. Así Santiago creyó. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Si no nos llenamos de la Biblia, no aprenderemos a pensar con la mente de Cristo. Es una estrategia del diablo que no conozcamos la Biblia. No es leer un versículo ni 3 versículos, no, es leer la Biblia completa. Llénese de la Biblia, aprenda a pensar con la Biblia. Y entonces el Santo Espíritu le dará la mente de Cristo. Querido, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? Es increíble las cosas que uno aprende cuando estudia la Biblia. Los mismos hermanos de Jesús no lo aceptaron. No le creyeron. No lo siguieron. Y este Santiago, después que Cristo se va, 1 Corintios 15, vamos a leerlo. Vamos rapidito, que aquí el tiempo va muy a prisa. Y uno cuando se emociona, me recuerda cuando iba a visitar a la novia mía, ¿no? Sí, cuando la cosa se estaba poniendo más interesante, ya tenía que irme. Empezaba una hermana de ella a dar vuelta y a pasar por el frente. Y dice, ¿qué le pasa a doña María? Y dice, me decía, era cosa linda, mamá. Ay, Señor. Mi esposa es muy dulce, muy amable. Me decía, es que ya son las 10. ¿Cómo que son las 10? Me enojaba. Si yo acabo de llegar. Y ella se sonreía y me decía, mira tu reloj. Y cuando miraba, las 10 en punto, compadre. Decía, pero yo vine a las 7:30. ¿Cómo se fue el tiempo tan pronto? ¿No estará malo este reloj? Decía, no está malo. ¿Usted no se da cuenta que cuando usted está bien enamorado del tiempo, sabe, usted no se da cuenta? ¿Sí o no? Y eso me pasa con la Biblia. A mí me gusta la Biblia. ¿Es emocionante estudiar la Biblia, sí o no? Oye, mientras usted más profundiza, se pone más emocionante porque es la palabra de Dios. El tiempo no cuenta, el tiempo se para. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, ¿y qué sigue diciendo? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué sigue ahora? Después apareció, ¿a quién dice? A Jacobo. ¿A quién apareció? A Jacobo. Y usted me dirá, espere pastor, ¿y ese no será el hermano de Juan? Y yo le contestaré, al hermano de Juan que se llamaba Jacobo, Herodes lo mató con una espada y lo atravesó de lado a lado. Así que ese Jacobo es el hermano de Jesús. Después que se fue al cielo, Cristo se le apareció a Jacobo y entonces este barbarazo, perdonen la palabra, entonces le creyó a Jesús. Hechos capítulo 15, usted lo encuentra dirigiendo la iglesia. Y entonces Judas, su otro hermano, también acepta a Jesús. De los otros hermanos y las hermanas, yo no sé nada, porque no encuentro nada en la Biblia. De todos los hermanos de Jesús, no me encuentro esos dos. Pregunto, ¿puede estar el demonio de la incredulidad matándole a usted también? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígalo sin miedo, sí señor. Sí señor. La gente en Capernaum vieron todos los milagros, no creyeron. Los hermanos de Jesús en su propia casa no creyeron. Y ahora le dicen, vete a Judea. Tú no dices que eres el Mesías, vete a Judea. En otras palabras, vete para que te maten.
ni aun sus hermanos creyeron. ¿Están listos para que aterricemos? Este aterrizaje va a ser doloroso. ¿Están listos todavía? ¿Aterrizamos? ¿Queremos aterrizar juntos? Todo el empeño de Dios es producir en usted el arrepentimiento. Todo el empeño de Dios es que usted reciba la salvación. Todo el empeño de Dios, Dios sacrificó todo el cielo para que usted no se pierda. Tenga cuidado con el demonio de la incredulidad. Y ahora al aterrizar, veremos si usted está siendo atrapado por el demonio de la incredulidad. ¿Quieren que aterricemos? ¿Aterrizamos o no aterrizamos? Pues aterricemos. San Mateo capítulo 11, versículos 20 y 21. Vamos donde comenzamos. Todo buen final debe terminar donde comenzó. San Mateo capítulo 11, versículo 20 y versículo 21. Mire las palabras de Jesús. Mateo 11, versículo 20 y 21. Mire qué linda es la Biblia y cómo Cristo es coherente con lo que predica y con lo que enseña. 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran, ¿qué dice ahora? Arrepentido en silicio y en ceniza. Yo le pregunto, ¿quiere decir que Cristo predicaba y hacía milagros para que la gente se arrepintiera, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, y hoy día estamos predicando para que usted se arrepienta. El arrepentimiento es un regalo de Dios, pero usted tiene que aceptar a Dios, aceptar el regalo de Dios para que se produzca el arrepentimiento en la vida suya. El demonio de la incredulidad no quiere que usted acepte a Jesús, ni quiere que usted crea la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 41, San Mateo. ¿Cómo dice el versículo 41? Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Yo pregunto, ¿era Nínive una ciudad mala, sí o no? Malísima. ¿Jonás le predicó, sí o no? Le predicó. ¿Quería Jonás predicarle a Nínive? No. Número 1. Capernaum estaba llena de personas que supuestamente creían en Dios, sí. ¿Era de la nación judía? Sí. ¿Vino el mismo Dios a Capernaum? Sí. ¿Le predicó el mensaje? Sí. ¿Se arrepintieron? No. Entonces Cristo le dice, entonces los ninivitas lo van a condenar a ustedes porque le creyeron a Jonás, y yo soy más que Jonás y a mí no me quieren creer. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué pasó en Nínive? Nínive era una ciudad malísima. Dios le dice a Jonás que vaya y predica a Nínive, y Jonás no quiere. Al contrario, se va para otra ruta. Finalmente, ustedes recuerdan lo del pez, y Jonás llega a la ciudad y prepara un solo sermón con una sola frase. En otras palabras, yo no quiero que esta gente se salve. ¿Le gusta el chisme a ustedes? Si usted lee el libro de Jonás, ve que Jonás termina con una pregunta. Jonás no se convenció de que debía predicar en Nínive, aun cuando Dios lo perdonó, aun cuando la ciudad se arrepintió. Es un profeta peligroso, Jonás. Quería que condenaran la ciudad, que quemaran a la ciudad. Mire qué profeta más barbarazo es. Lea el libro y usted verá. Jonás capítulo número 3. La Biblia es maravillosa. Jonás capítulo número 3. ¿Qué pasa en el libro de Jonás en el capítulo número 3? Mire qué cosa linda. Cómo esta ciudad se arrepiente. Jonás capítulo 3 versículo 5. Jonás predica su sermón y mire lo que ocurrió. Dice el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio,
hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué dice ahora? Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mi pregunta, ¿estaba en lo cierto Jesús, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y yo le pregunto a usted, ¿le está predicando el Espíritu para que usted se arrepienta, sí o no? Entonces usted tiene que tomar una decisión. O le cree a Dios o no le cree. No hay problema si usted no le cree. Sodoma y Gomorra no le creyeron. ¿Y qué le pasó? Los quemó. Los antediluvianos no creyeron a Noé. ¿Y qué le pasó? Los arrasó. Y al final de la historia, algunos no creerán y se perderán. Pero los que creen, entonces alcanzarán salvación y vida eterna. Si usted le cree a Dios, si usted cree en el mensaje de Jesús, póngase en pie conmigo. San Mateo capítulo 12, versículo 42. La Biblia es hermosa. Mateo 12, 42. Mire las palabras de Jesús. Dice el Señor Jesús, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón, en este lugar. Los judíos que condenaron a Jesús, los judíos que fueron incrédulos a la predicación de Jesús, no dieron crédito a la persona de Jesús ni a las palabras de Jesús. Y todas las lecciones de sus vidas, todo lo que a ellos les ocurrió, ha sido registrado para testimonio a nosotros. Usted no puede pensar en su salvación en sentido colectivo. No es cuestión de mi familia, no es cuestión de mi iglesia, no es cuestión de mi ciudad. No, no, no. Es un asunto personal entre usted y el Señor Jesús. Usted debe tomar una decisión. O usted le cree a Jesús o usted no le cree. Los de Capernaum decidieron no creer y la ciudad hoy en día está en ruinas. Solamente hay 2 ruinas en Capernaum. Todo está completamente acabado. Una ciudad que era cosmopolita, una ciudad que era famosa y muy transitada, hoy en día es nada. Por eso Cristo dijo, tú que fuiste levantada hasta el cielo, será la bajada hasta lo peor de lo peor. Y está todo completamente arrasado. Los arqueólogos y los investigadores bíblicos dicen que es increíble cómo esa zona se murió. Y yo pregunto, ¿rechazaron a Dios? Y la pregunta para ti, ¿y cuál es tu decisión? ¿Hay evidencia bíblica para creer en Jesús? ¿Sí o no? ¿Tenemos suficiente evidencia para creerle a Él? Esta semana necesitamos acercarnos a Jesús. No permita que el demonio de la incredulidad llene tu corazón. El Señor Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo le pregunto, ¿podemos creer en Jesús? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Poder para transformar nuestra vida? A ver, ¿sí o no? Y eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos aquí son padres de familia? ¿Cuántos tienen hijos? Yo quiero orar con los que tienen hijos. ¿Verdad que es tiempo de nosotros como padres dar un buen testimonio a nuestros hijos? Si usted tiene hijos y usted ha creído en el mensaje que hemos predicado, sálgase del grupo y pase aquí al frente conmigo. Yo lo quiero aquí arriba. Si usted es padre o madre y tiene hijos o hijas y usted sabe que necesita una experiencia de cerca con Jesús, venga al frente conmigo. Si usted necesita dar un testimonio fiel, suban aquí arriba, por favor. Yo lo quiero aquí arriba. Los hijos creen lo que uno vive, no lo que uno dice. Necesitamos ser padres arrepentidos, madres arrepentidas, para que nuestros hijos sean arrepentidos. Necesitamos entender el mensaje de Elías. Cuando vino Gabriel a hablar con Zacarías, le dijo que Juan el Bautista tendría el espíritu de Elías. Y dijo, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos. Dios quiere salvar tu familia completa.
no solo a papá, no solo a mamá, no solo a los hijos. Dios quiere salvar a los padres y a los hijos, pero se necesita que los padres sean arrepentidos, convertidos, cambiados, para que su testimonio toque el corazón de los hijos y entonces el Santo Espíritu cambie a cada miembro de la familia. Si usted es padre o madre, sálgase del grupo, pase al frente y anúnciele al universo, al mundo entero, que usted le cree a Jesús, que usted acepta al Señor Jesús, que usted se apoya en el Señor Jesús y quiere que el Santo Espíritu le cambie su vida para que su testimonio entonces cambie la vida de su hijo. Si esa es su decisión, por favor, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, levantamos la mano como padres y como madres para pedirle, por favor, Señor, que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y nos haga personas arrepentidas, personas convertidas, personas nacidas de nuevo. Que el Santo Espíritu nos cambie, que el Señor Jesús sea el centro de nuestro ser, que nuestra vida sea tan limpia, tan santa, tan pura, tan cambiada, transformada, que nuestro testimonio inspire a nuestros hijos, Señor, a ser mejores personas, a ser personas cristianas, a ser personas fieles. Dios, si en el pasado nuestra vida no ha sido lo que debe ser, lávenos en la sangre de Jesús, transfórmenos con su gracia y su poder y haga de nuestra vida una inspiración. Cambie en nuestro hogar, Señor, las cosas y el demonio de la incredulidad, átelo y échelo de nuestra vida. Haga que creamos, Señor, como el padre de aquel niño endemoniado le gritamos, Dios, ayude nuestra incredulidad. Queremos creer, enséñenos a creer, Señor. Bendiga a las personas presentes, pero también a todos los que siguen esta programación en cualquier rincón de la tierra. Que ellos y ellas también acepten a Jesús. Que ellos y ellas reciban a Cristo Jesús como su Señor, como su Dios, como su dueño, como su Salvador. Y a partir de hoy, el Santo Espíritu comience un proceso de crecimiento, de transformación, un proceso de renacimiento, un proceso de cambio. Y que nuestra vida inspire a otros a entregarse a Jesús. Padre querido, gracias por tantas evidencias, gracias por su palabra, gracias por su amor, y gracias, Señor, por su empeño e interés en salvarnos. Nosotros alabamos y bendecimos su nombre y le decimos sí a su plan de salvación en nuestra vida. Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.